Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren bien en casita. Y hoy día, continuando con nuestra lectura bíblica, nos toca leer Marcos capítulo 6. Pero primero, como siempre hacemos, vamos a orar para que sea nuestro Padre quien nos guíe en esa lectura y en el entendimiento. Así que si gustan acompañarme, vamos a cerrar nuestros ojitos para poder hacer la oración. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por tu amor, por tus cuidados, por tu protección. Y gracias por sobre todo, Padre, darnos la oportunidad de poder orarte, de poder agradecerte, de poder hablar contigo, de poder decirte nuestros sentimientos y pensamientos. También te damos gracias por darnos la Biblia, por dejarnos tu palabra, Padre, para que nos guíe en este mundo que es tan difícil. Gracias por todas tus bendiciones, Padre amado, y perdónanos por todos nuestros pecados. También te pedimos que el día de hoy envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros, Padre, para que nos pueda ayudar en la lectura y en el entendimiento de tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces ahora sí, vamos a empezar con Marcos capítulo 6. Poco después salía de aquella región y regresaba con sus discípulos a Nazaret, el pueblo de su niñez. El día de reposo fue a enseñar a la sinagoga. La gente se quedó boquiabierta ante las enseñanzas y los milagros de aquel hombre que habían visto crecer junto a ellos. Él no es mejor que nosotros, decían. ¿Creerá que no lo reconocemos? Él es aquel carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, Judas y Simeón, y sus hermanas viven aquí mismo. Estaban indignados. Al verlos así, Jesús les dijo: al profeta nunca lo aceptan en su propia tierra, ni entre sus propios parientes, ni en su propia casa. Debido a la incredulidad de la gente, no pudo realizar ningún milagro ahí, salvo poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Asombrado de la incredulidad de aquella gente, se fue a enseñar en los pueblos de los alrededores. Un día llamó a sus 12 discípulos y los envió de dos en dos con poder para echar fuera demonios. Les ordenó que no llevaran nada con ellos, excepto su bastón. No debían llevar alimentos, ni alforja, ni dinero, y ni siquiera una segunda muda de ropa y zapatos. En cada pueblo quédense en una sola casa. Mientras estén en ese lugar, no se anden cambiando de casa, les dijo. Si en un lugar no los reciben ni les prestan atención, sacúdanse el polvo de los pies y váyanse. Con esto les estarán diciendo que los abandonan a su suerte. Les aseguro que en el día del juicio el castigo de Sodoma y Gomorra será más tolerable que el de una gente así. Los discípulos salieron y fueron por todas partes predicando que se arrepintieran y se apartaran del pecado. Echaron fuera muchos demonios y sanaron muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. La fama que Jesús adquirió a través de sus milagros llegó a oídos del rey Herodes. Este pensó que Jesús era Juan el Bautista, que había resucitado con poderes extraordinarios. Por eso puede realizar tan grandes milagros, dijeron los cortesanos. Algunos opinaron que Jesús era Elías, el profeta de la antigüedad que había regresado, y otros que era un nuevo profeta de la misma categoría de los grandes de la antigüedad. Pero Herodes reiteró: no lo creo. Para mí, él es Juan, el que yo decapité, que ha vuelto a la vida. Herodes había mandado arrestar a Juan porque éste decía sin miramientos que era incorrecto que el rey se casara con Herodías, la esposa de su hermano Felipe. Herodías quiso por venganza que lo mataran enseguida, pero sin la aprobación de Herodes no podía conseguirlo. Herodes respetaba a Juan porque lo consideraba un hombre bueno y santo, y lo puso a salvo de las garras de Herodías. Aunque cada vez que hablaba con Juan salía turbado, le gustaba escucharlo. Un día se le presentó a Herodías la oportunidad que buscaba. Era el cumpleaños de Herodes, y éste organizó un banquete para sus ayudantes palaciegos, oficiales del ejército y ciudadanos principales de Galilea. En medio del banquete, la hija de Herodías danzó y gustó mucho a los presentes.
Pídeme lo que quieras, le dijo el rey, y te lo concederé aunque me pidas la mitad del reino. La chica salió y consultó con su madre, quien le dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Obediente, regresó donde estaba el rey y le dijo, quiero que me traigas ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Al rey le dolía complacerla, pero no podía faltar a su palabra delante de los invitados. No le quedó más remedio que enviar a uno de sus guardaespaldas a la prisión a cortarle la cabeza a Juan. El soldado decapitó a Juan en la prisión, regresó con la cabeza en una bandeja y se la entregó a la chica. Ésta se la llevó a su madre. Cuando los discípulos de Juan se enteraron de lo sucedido, fueron a buscar el cuerpo y lo enterraron. Cuando los apóstoles regresaron del viaje y terminaron de contarle a Jesús lo que habían hecho y enseñado, era tanto el gentío que entraba y salía que apenas les quedaba tiempo para comer. Jesús tuvo que decirles, apartémonos del gentío para que puedan descansar. Deben estar extenuados. Partieron en una barca hacia un lugar desierto y tranquilo. En aquel lugar, desierto y tranquilo, se encontraron que una multitud los esperaba. No habían podido salir inadvertidos y la gente se había ido a pie a esperarlos. Ahí estaba el gentío de siempre. Como siempre también Jesús se compadeció de ellos porque parecían ovejas sin pastor y les enseñó muchas cosas que necesitaban saber. Ya avanzada la tarde, los discípulos le dijeron a Jesús, aquí en el desierto no hay nada que comer y está haciendo tarde. Dile a esta gente que se vaya a los pueblos vecinos a comprar comida. Aliméntenlos ustedes, fue la respuesta de Jesús. ¿Y con qué? Preguntaron. Costaría una fortuna comprarle comida a esta multitud. ¿Qué cantidad de alimentos tenemos? Les preguntó. Vayan a ver. Al poco rato, regresaron los discípulos con la noticia de que había 5 panes y 2 pescados. Jesús ordenó a la multitud que se sentara, y al poco rato la hierba verde se llenó de multicolores grupos de 50 o 100 individuos sentados. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, dio gracias por ellos. Luego partió los panes y los pescados y los fue dando a los discípulos para que los repartieran entre la multitud. Comieron todos hasta no poder más, y aunque eran 5,000 hombres, sobraron 12 cestas llenas de panes y pescados. Jesús ordenó a los discípulos que se subieran a la barca y se fueran a Betsaida, donde se les uniría cuando despidiera a la multitud. Después que todos se fueron, Jesús subió al monte a orar. Ya de noche, mientras los discípulos llegaban al medio del lago, Jesús vio desde el lugar solitario en que estaba que sus discípulos se encontraban en un serio problema, remando desesperadamente y luchando contra los vientos y las olas. Como a las 3 de la mañana, se acercó a ellos caminando sobre el agua y siguió como si tuviera intenciones de pasar de largo. Cuando los discípulos vieron que aquello que caminaba sobre el agua, gritaron de terror creyendo que era un fantasma. Pero él les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Cuando subió a la barca, el viento se calmó. Los discípulos quedaron boquiabiertos, maravillados. Todavía no entendían quién era él, ni siquiera después de este milagro y el día del día anterior. No podían creer. Al llegar a Genesaret, al otro lado del lago, amarraron la barca y desembarcaron. La gente enseguida lo reconoció y corrieron por todas partes a dar la noticia y a buscar enfermos que traían a él en camas y camillas. Doquiera que iba, pueblo, ciudad o campo, ponían los enfermos en las calles y en las plazas, y le suplicaban que los dejara tocarle, siquiera el borde de su manto. Los que lo tocaban, sanaban. Es
palabra de Dios. Qué maravillosa, ¿verdad, amigos? Bueno, espero que les haya gustado esta parte que Dios nos ha tenido preparada para el día de hoy, que los siga llenando de muchas bendiciones y nos vemos. Adiós.